No, no, tranqui, no pasa nada. Igual sí vas a rendir con él y todo eso, así que tranqui. Pero no hay problema. Bueno, vamos a empezar. Ahí venía alguien. Permitir. Ahí estamos. En esta clase nos quedaba, digamos, empezar habíamos llegado a qué es el objeto de estudio o cuál es el objeto de estudio de la antropología, cuál es el método, de qué estamos hablando cuando hablamos de antropología. Y habíamos dicho algo que era fundamental y que era tanto como que el objeto de estudio como el método habían ido cambiando a lo largo del tiempo. Y habíamos definido como tres momentos, que si ustedes ven el Power y leen el texto de Boivin, está ahí como bien explicado, pero yo se los voy a explicar otra vez. Habíamos definido tres momentos en que ese otro, que habíamos definido en la clase pasada, le habíamos definido como otredad, como alteridad, lo habíamos definido como una relación nosotros-otros, ¿se acuerdan? Que es algo que podemos construir, ¿sí? Que es algo que construimos para realizar una investigación, para realizar un estudio, o simplemente como algo que a veces se da como naturalmente, es nosotros otros, y habíamos puesto como un montón de ejemplos que nosotros podíamos, ay mi gato, podíamos utilizar. Lo interesante de esto es que es una construcción. ¿Qué decimos qué es esto de una construcción? Que es algo que nosotros armamos artificialmente, ese nosotros otros. No es algo que se da naturalmente, entre comillas, en la vida, sino que eh, nosotros lo armamos como para poder entender la realidad, captar la realidad, ¿no? Como para poder estudiar un grupo, una sociedad, etcétera, etcétera. Pero también nos servía para entender cómo había surgido la antropología, qué estudiaba la antropología y qué eran esos otros que inicialmente estudiaban la antropología. Y habíamos hablado en su momento del descubrimiento de América y de esos otros que eran bien, o propiamente dicho, unos otros, digamos, pensando siempre en una sociedad occidental como Europa, en ese momento, imagínense cuando se descubrió América, ¿no? Porque era como, digamos, como que esa sociedad que se había, esos grupos o esas sociedades que se habían descubierto en América eran unos otros completamente. Otros, en tanto, tenían una cultura diferente, una forma de vivir diferente, un idioma diferente, ¿sí? Una religión, no sé, una forma de organización social distinta, un parentesco, bueno, era muy distinto a lo que se estaba acostumbrado en Occidente, en Europa, digamos, ¿no? Entonces, esos, esos nuevos grupos que se descubrieron, o esas sociedades que se descubrieron, entre comillas, se descubrieron, siempre es algo muy discutible, digamos, pero para hablar ahora rápidamente, esos nuevos grupos que se descubrieron conformaron un otro que fueron el objeto de estudio de la antropología. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Creo que es un poco todo lo que vimos la clase anterior, pero está bueno refrescarlo como para seguir hablando del tema. Otra cuestión de la que habíamos hablado, bien, otra cuestión de la que habíamos hablado era del método, ¿no? ¿Qué método utilizaba el antropólogo para estudiar a estos otros, digamos, ¿no? Para estudiar estas otras sociedades, ¿no? Que es que es el objeto de estudio de la antropología. Y habíamos dicho que el método que caracteriza a la antropología es el método etnográfico, que hay uno de los textos que explica bien el método etnográfico. El padre, podríamos llamarlo, del método etnográfico fue un antropólogo que se llamó Malinowski, que se acuerdan que yo les había dicho que Malinowski es en el momento de las guerras mundiales es como que se va a hacer su trabajo a la Polinesia, y lo que caracteriza al, eh, al método etnográfico, a hacer etnografías, es la observación participante. Y habíamos dicho que la observación participante no es solamente observar desde lejos, ¿no? Parece medio espía, pero como observar y mirar lo que está haciendo un grupo, una sociedad, lo que sea, sino que además es poder participar.
¿no? Es, qué sé yo, si, no sé, ese grupo hace un ritual, formar parte de ese ritual. Si ese grupo, no sé, va a casar, se va a casar. Entonces, es como, no solamente uno queda afuera, observando desde afuera, sino que también forma parte de ese grupo y hace las mismas cosas del grupo. La idea es que uno se llega a compenetrar tanto con ese grupo que está estudiando, esa sociedad, qué sé yo, que pareciera que forma parte de un, digamos, de ese mismo grupo, que como que no hay alguien extraño ahí observando. Cosa que nunca se logra, porque claramente no es así. Entonces uno tiene que tener la precaución de que cuando está realizando esta observación participante, es muy probable que las personas no se manejen de la misma manera que si uno no estuviera ahí. Entonces, uno ya va a hacer la etnografía, a hacer el trabajo de campo, a hacer la observación participante con esa advertencia. ¿Sí? Eh, entonces, lo que uno tiene que lograr, digamos, es esto, tratar de eh, compenetrarse tanto, formar parte tanto de ese grupo que pase inadvertido, aunque es difícil de lograr y por lo general no se logra, sino que nada, siempre sos como el extraño, como el extranjero, ¿sí? Pero es como lo ideal. Para eso, Malinowski dice que hay que llevar adelante ciertos principios que están en el texto, que están en el Power, no importa, ustedes ya los verán. Digo, no nos detengamos en los principios exclusivamente, pero sino eh, en lo que proponen esos principios, ¿no? Que era un poco esto de, eh, hay como la necesidad, hay más gente, permíteme. La idea de permanecer en el campo por mucho tiempo, eso va a lograr que esto de que uno pase casi inadvertido y las personas se manejen como se vienen manejando si uno no estuviera ahí. Otras cuestiones tienen que ver con aprender el idioma, ¿no? Manejar el idioma de las personas que están observando. Y uno diría, che, pero a mí ahora si yo no me voy a ir a la Polinesia. Bueno, no, pero de repente hay como, eh, no sé, modismos de la forma en que se hablan, nuevas palabras. Por ejemplo, a mí no sé, creo que estaría bastante perdida en cómo hablan los adolescentes ahora, entonces tal vez me pierda un montón de lo que ellos me puedan contar si no tengo en cuenta esas cosas, o si estoy entre un grupo de médicos, yo tal vez hablen en un vocabulario tan técnico que no les entienda, entonces es necesario como, él habla de y manejar el idioma. Bueno, por ahí entre pares, entre personas que manejamos el mismo idioma, también se trata de manejar estos modismos, de manejar las palabras que se utilizan, ¿sí? Poder entender ¿cómo podría ser? Como las cosas más obvias del lenguaje, que por ahí eh, eh, no sé, que por ahí para un grupo etario, un grupo, no sé, por ejemplo, médicos o maestros o lo que sea, digo, tienen sus propios vocabularios como más específicos y si uno viene de afuera no lo entiende. Otra consejo se podría. ¿Alguien quiere decir? Leonardo, ¿querés decir algo? Sí, ¿qué tal, profe? Sí, también Sí. es algo tan cotidiano como que nosotros en nuestro lugar de enfermero, atender a una persona que viene, por ejemplo, de España. Hay términos en España que a nosotros significa otra cosa. Ujú. Y sí, uno tiene que tener también esa comprensión para poder entender y asistir como corresponde. No, yo Exactamente. relaciono esta materia para eso, más que nada. Ujú. Yo repito lo que vos decís solamente para que el otro Meet escuche, porque si no por ahí no escuchó. Un poco lo que dice el compa, es del otro Meet. Ay, me siento muy rara, por Dios. Un poco lo que dice el compa del otro Meet es que hasta por ahí manejando el mismo idioma, sí, hasta por ahí manejando el mismo idioma, si vendría alguien de España, tal vez, no sé, por ejemplo, no se le entendería porque usan palabras como muy específicas. Entonces, esto que Malinowski hablaba de manejar el idioma, hasta manejando el mismo idioma, nosotros podemos decir que necesitamos como saber estas cuestiones de los modismos, sí, es como una dimensión paralela, muy raro. Ciertos modismos, ciertas cosas capciosas del lenguaje que son propias del grupo, ¿sí? Otros consejos que da como Malinowski para poder realizar bien esta observación participante
tiene que ver con convivir con la gente del lugar, asimilar su comportamiento. Una cosa muy importante, dice, tratar de ir al campo, al lugar donde se va a observar, o al grupo que se va a observar, sin ideas preconcebidas, sin prejuicios. Uy, tenía alguien acá. Sin prejuicios, digamos, sin tener ideas de antemano sobre ese grupo que se va a observar. A ver acá, creo que Andrea quiere decir algo. Hola, profe, y ahí es donde cambia el concepto de lo que era la antropología, por lo que dice Malwoski, ¿no? O sea, ver la antropología no desde un escritorio, por así decirlo, sino ir al lugar, ¿no? Y vivirlo, ¿no? Porque tal vez para lo que a mí, en mi espacio y en mi lugar y en mi formación, es lo correcto, y uno dice lo ve a los otros como extraño y que no está bien, estando en ese lugar y viviendo las cosas con ellos cotidianamente, sin el prejuicio, ¿no es cierto?, de lo que ya tenemos incorporado nosotros, poder ver esa realidad que ellos tienen, ¿no? Y tal vez esa mirada también puede ser comparativa a la nuestra, no en un modo feo, digamos, sino en nosotros también enriquecernos de eso que es como cultura que nosotros no lo tenemos, tal vez. Bien. ¿No? A eso, es lo que más o menos le entendí lo que decía Malinowski. No sé si lo dije bien, profe. Sí, está muy bien pronunciado. Lo repito para que escuche el otro grupo. Acá, una compa del otro MIT, lo que comentaba era que un poco lo que ella pudo ver en el Power y lo que pudo leer del texto es que Malinowski, ay, esperen a ver si me olvidé, digamos, es una forma nueva de hacer antropología, es una forma nueva que instala Malinowski justamente, y que esta idea de no ir con prejuicios a realizar esta observación, a ver al otro grupo, digamos, es muy útil porque además, digamos, sirve como para entender la cultura de ese grupo, cosas que por ahí uno tenía pensadas de antemano y darse cuenta que no es así, ¿sí? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en salud, si nosotros trabajamos con población de HIV, ¿no? Este es un ejemplo bastante interesante. Si nosotros trabajamos con poblaciones que tienen HIV y nosotros vamos pensando que esta población son drogadictos, promiscuos, que era un poco la idea que se tenía inicialmente, ¿no? Con la población HIV, no sé, promiscuos, homosexuales. No estoy diciendo nada raro ni quiero ofender a nadie, pero digo, son las ideas que se tenían inicialmente con las poblaciones de HIV. Si nosotros vamos al campo y vamos a observar poblaciones con HIV, un grupo con HIV, y vamos con estas ideas al campo, que son prejuicios, que son ideas preconcebidas, que nosotros, digamos, no lo podemos constatar, que lo pensamos de antemano y por ahí es completamente diferente, nos estamos perdiendo un montón de cosas, digo, desde las cuestiones de la prevención, de la promoción de la salud, de cómo tratar, ¿no? De las subjetividades de las personas. Doy un ejemplo porque es bastante paradigmático lo que sucedió con las poblaciones o con las personas que tenían HIV, como que se los juzgaba de drogadictos, de promiscuos, de homosexuales, ¿no? Y eso imposibilitó tener, digamos, conocimiento de qué sucedía con la enfermedad, porque ya suponían que era enfermedad de ciertas personas en particular. Bueno, justamente lo que viene a decir Malinowski es, che, vayamos a estudiar poblaciones o grupos o lo que sea, evitando ideas preconcebidas. Esto, digo, lo podemos trasladar a cualquier ámbito de nuestra vida, eso está claro. Otra cosa interesante que dice Malinowski es poder diferenciar entre la observación directa y después las interpretaciones o las deducciones que hacemos acerca de lo que observamos. Esto está bueno, pero a ver, les voy a dar un ejemplo como para que ustedes me entiendan a lo que se está refiriendo Malinowski. Nosotros podemos observar a alguien, no sé, acá, en la Argentina, no sé, en el grupo que sea, qué sé yo, guiñando un ojo, así, tipo guiñando un ojo. Eso es una observación directa que nosotros hacemos. Perfecto.
Pero cuando nosotros transcribimos esto que observamos o tratamos de entender qué es lo que está pasando o qué significa esa guiñada de ojo, nosotros bien podemos decir, el chabón tiene un tic, no sé, el chabón está jugando al truco, el chabón está haciendo un chiste, va a hacer una broma, digamos. Entonces hay una diferencia y eso es muy importante y eso es algo que también señala Malinowski en sus principios, digamos, en sus consejos que da cuando se hace la observación, de poder distinguir el hecho que estamos observando, en este caso sería guiñar un ojo, de lo que nosotros interpretamos acerca de ese hecho. Que está bueno el ejemplo de guiñar el ojo porque puntualmente en la Argentina puede significar un montón de cosas, tipo estoy haciendo un chiste, estoy jugando al truco, tengo un tic, no sé, voy a hacer una broma, estoy diciendo una mentirita, no sé, ¿no? Y eso, tal vez, esa información la da el contexto. Digo, si estamos jugando, estamos en un partido de truco de la línea del ojo, voy a entender que tiene que ver con eso, con que el mismo hecho, que es la línea del ojo, tiene que ver con eso. No sé si me explico lo que quiero decir, pero está buena esas cosas. Tener en cuenta que por ahí una cosa es lo que observamos y una cosa es lo que interpretamos de esa observación. Y otras cosas interesantes que dice Malinowski para hablar de la observación participante es eh, que él quiere lograr captar las formas de pensar de ese grupo que está estudiando, que está analizando, lo que sea. En ese caso él estaba en las Trovian, estaba observando a los troviandeses. Él quiere lograr captar las formas típicas de pensar y de sentir, la mentalidad, le va a decir él, ¿no? Pero está bueno saber que hay algo que está puesto en el Power, que está puesto en el texto, que son los imponderables de la vida real, que son esas cosas que suceden como mecánicamente y que uno no las piensa, y que son muy difíciles de, ¿cómo se podría decir? Son muy difíciles de preguntar y son muy difíciles de observar y de interpretar y de saber por qué se realizan, porque justamente, exacto, como el sentido común, acá hay una compa que está diciendo, como el sentido común, exacto, como el sentido común, cosas que están tan naturalizadas, tan, digamos, metidas en nuestra forma de ser como sociedad, que aparece como algo obvio, que aparece como algo normal, que aparece como algo supernatural, y que nosotros ni nosotros mismos nos cuestionamos por qué hacemos eso. Entonces, de repente, si yo voy a observar y le pregunto, no sé, a alguien, ¿por qué no comes de la forma X? No sé, si yo bueno, ahora que está dando vueltas este tema, si yo le pregunto a un grupo de musulmanes por qué no comen cerdo o por qué no toman alcohol, y posiblemente lo que me conteste es ¿por qué no? Porque es tan obvio y es tan natural y es tan normal para ellos, es lo que hicieron sus padres, sus abuelos, toda la sociedad, digamos, que no te lo van a poder contestar de alguna manera. Sí, porque, o sea, no lo hacemos porque no, punto. Esos son lo que Malinowski denomina imponderables de la vida real y que son muy difíciles son cosas muy difíciles de preguntar, son cosas muy difíciles de poder captar, de poder llegar, porque es muy difícil que la persona que lo esté haciendo naturalmente, normalmente, que tenga que ver con algo que se hizo siempre, y no solamente él, sino sus pares, sus padres, sus abuelos, no sé, para atrás, te lo pueda contestar. Eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer una observación participante y al momento de hacer una entrevista y al momento de preguntar cosas. Y en salud también, ¿eh? Digo, son cosas que está, digamos, piola tener en cuenta. Pero si vos le vas a preguntar a una persona, ¿por qué? No sé, eh, ¿por qué seguís fumando si fumar hace mal? Y la gente no te lo va a saber decir, digamos, ¿por qué fumo? ¿Qué sé yo? Porque me gusta, porque es así, porque aparece en la propaganda, no sé, digo, hay un montón de cosas que hacen a nuestra forma de ser, a nuestra forma de actuar, que corresponden a estos imponderables de la vida, que como lo llama Malinowski, y que no tienen una respuesta tan fácil, ¿sí? Y está bueno tenerlo en cuenta. Entonces, recomendaciones, tengan en cuenta, digo, cuando ustedes trabajan con grupos, cuando van a hacer promoción de la salud, prevención, lo que sea, de cómo se pregunta, ¿no? Porque admitir, porque las personas no te van a contestar tan fácilmente
lo que uno quiere escuchar, porque corresponden a este ámbito de las cosas, esas cosas que tienen más que ver con la mentalidad, con las cosas naturalizadas y que están ahí tan enquistadas que ni siquiera uno sabe por qué las hace. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahora, eh, vamos a continuar. Todo esto, digamos, tenía que ver con lo último que vimos la clase pasada, objeto de la antropología, método de la antropología, y algo que habíamos dicho era que esto fue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y esto de que fue cambiando a lo largo del tiempo, no es que cambió el objeto de estudio, que el objeto de estudio de la antropología dejó de ser el otro, sino que fue interpretándose, ese otro fue interpretándose de maneras diferentes. Creo que habíamos llegado a nombrarlas, eh, y se aparecen como 3 momentos, según Boivin. Es una construcción, es un modelo que él arma para poder estudiar el objeto de estudio de la antropología. Suena medio trabalengua, pero es así. Es una división que está, digamos, para nuestro gusto como cátedra, está muy bien hecha. Puede haber otra división, pueden leer otras cosas, digo, pero como para entender esto me parece que está bueno. Entonces, profe, me retiro de la clase. Dale, no hay problema. Chau, Jacqueline. Entonces, Boivin va a decir que este objeto de estudio fue cambiando a lo largo del tiempo, pero no el otro, no fue cambiando el objeto de estudio en sí, sino la forma en que se interpreta, se construye, se entiende a ese otro. ¿Sí? Exacto. Esto que tiene que ver con la diferencia, con la diversidad y con la desigualdad. Hay 3 momentos que separa Boivin, separa este autor a lo largo de la historia, donde, digamos, se van sucediendo esto de construir a ese otro de maneras distintas. Hay un primer momento que se da, ¿cómo podemos decir? Hasta fines del siglo XIX, sería hasta fines de 1800, ¿sí? Donde el otro se construye a partir de la diferencia, se interpreta desde la diferencia, se analiza pensando en la diferencia. Eso por un lado. Hay un segundo momento que se da así como hablando rápido, hoy iba a decir entre el periodo entre guerras mundiales. Entonces, más o menos desde principio de 1900, la Primera Guerra Mundial fue en 1914, pero tengan en cuenta esto, no son como momentos definidos y definitivos, son procesos. Entonces, como procesos no es que empiezan acá y terminan acá, ¿no? Sino que va cambiando despacito y a lo largo del tiempo. Este segundo momento, Boivin va a decir que se da entre el periodo entre guerras mundiales. Entonces, se podría decir más o menos desde 1900 y pico, la Primera Guerra Mundial fue en 1914, hasta 1945, 1950, que es más o menos cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y después hay un tercer momento que empieza cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hasta nuestros días. En el segundo momento, el otro se va a construir, se va a entender, no sé, ¿sí? A entender desde la diversidad. Ahora vamos a explicar qué es. Y en el tercer momento, el otro se va a entender desde la desigualdad. Hay algo que está bueno que hace Boivin en su texto y que está un poco en el Power, que es comprender un poco lo que sucedía en estos momentos, en esta división de momentos en el mundo, como para comprender qué características van a tener esos momentos, esos periodos, y cómo entonces se puede explicar esta relación con el otro, esta relación nosotros otros, este objeto de estudio que es el otro, ¿no? Lo importante que también tienen que poder entender es que no es que se termina, digamos, un periodo, una forma de entender al otro, una teoría que lo explica,
y ya, chao, terminó, se olvidó, nadie la vuelve a utilizar ni nada. No. Aparece una teoría superadora, una forma de entender al otro que, digamos, supera a la anterior, pero en algunos grupos, cada vez más pequeños, sigue presente esa forma de entender al otro. Y llega hasta nuestros días, ¿eh? Hay muchos, por ejemplo, la forma de entender al otro en el primer periodo que tiene que ver con la diferencia y que se explica a través de la teoría evolucionista, o a partir de la corriente antropológica evolucionista, que está ligada con el evolucionismo de Darwin, parece algo súper obsoleto, parece algo que ya está, eh, que ya no se podría entender a otro grupo o a otras sociedades desde ese lugar. Sin embargo, todavía hay en pequeños grupos o algunas personas que todavía lo siguen, la siguen utilizando, ¿sí? Entonces, no es que se terminó ese periodo y se terminó esa forma de pensar, esa teoría, esa forma de construir al otro. Lo que sí aparece otra teoría que aparece como superadora, pero en algunos grupos todavía se siguen manejando, ¿sí? ¿Hasta ahí me voy explicando? Creo que sí. Sí, sí, profe. Genial. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo Me había parece. levantado, sí, profe, se entiende, se Perdón, entiende. no No, me di está bien. cuenta. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a hacer esto, vamos a explicar las características las características sociales, lo que estaba sucediendo en el mundo en cada uno de estos periodos, en cada uno de estos momentos, como para entender cómo, cómo es que se construye este otro, ¿sí? En este primer momento, que es fines del siglo XIX, más o menos creo que todos lo hemos escuchado, lo hemos estudiado en alguna materia, que tiene que ver con las revoluciones industriales. Está caracterizado por las revoluciones industriales, por la expansión de Occidente, esto que decíamos, el descubrimiento de América, ¿sí? Y porque se da fin, digamos, a lo que nosotros, a lo que se da fin a, se podría decir, a entender el mundo desde el punto de vista de la religión, ¿no? Entonces surge el iluminismo, el positivismo, ¿sí? Todas estas corrientes intelectuales y filosóficas que de alguna forma le contestan a la iglesia y explican el mundo, no desde la religión, cualquier religión, no importa, no solo que en Occidente es la católica, eh, explican el mundo, dejan de explicar el mundo desde lo religioso, desde el dogma, desde la Biblia, se podría decir, y se empieza a explicar el mundo desde un lugar más científico, desde explicaciones científicas. Entonces, cuando hablamos de iluminismo, hablamos de el surgimiento de la razón. Digo, las cosas se explican a partir de la razón, ¿sí? Y esto de la razón, y la razón está al alcance de todos, eh, no es, eh, no es propiedad de algunos pocos, de una élite, está al alcance de todos. Entonces, esto lo que cambia es un poco la perspectiva de las personas y eh, sí, lo que genera es una posibilidad de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Antes las cosas se explicaban a través de la religión y lo que decía la iglesia, la religión que fuera, era palabra santa y no había posibilidad de cambio. Cuando las cosas se pueden explicar a través de la razón, ahora vamos, Manuel, a través de la razón, a través de la ciencia, ¿no? Como lo que propone el positivismo, lo que generan las personas es que se pueda cambiar de alguna manera su forma de vida o lo que sea. Manuel, ¿querías decir algo? Sí, pasa de una forma feudalista, o sea, a un estado moderno. Exacto. Acá el compa lo que está diciendo es que justamente estos cambios se pasa de una forma feudal, de un modo de vida feudal, digamos, a algo más moderno. Bien, eso es así, es tal cual, y esto más bien tiene que ver con la organización social, la organización económica, ¿no?
el modo de producción, va a decir Marx, digo, posiblemente lo hayan visto en otras materias, igual lo vamos a ver. Es tal cual, como vos decís, y además viene acompañado de estas ideas, ¿no? De estas ideas de abandonar las explicaciones religiosas, fundamentalmente, abandonar las explicaciones religiosas por explicaciones que se argumentan desde la razón, se utiliza la razón como argumento, y las explicaciones positivistas. Las explicaciones positivistas son aquellas explicaciones científicas. ¿Qué trae el positivismo? Trae un método, ¿no? Las cosas se explican a partir de un método, tienen que demostrarse un método científico, que es el método que todos manejamos, que es el método propio de las ciencias duras, ¿no? De las ciencias exactas, de la física, de la química, donde uno tira una hipótesis, la prueba, demuestra esa hipótesis y a partir de ahí puede hacer, digamos, algún tipo de ley general o lo que sea. ¿Sí? Entonces, este primer momento se caracteriza por eso. Se abandonan las cuestiones religiosas, aparece la cuestión del iluminismo, de la razón, aparece la cuestión del positivismo, donde la ciencia cobra un lugar muy importante, ¿sí? Hay una expansión de Occidente al resto del mundo, digo, esto de que se descubren nuevas tierras, por ejemplo, América, y hay cambios, como decía el compa, en el modo de producción, se pasa de un modo feudal a un modo más capitalista, moderno capitalista, que viene dado por, digamos, cambios a nivel del trabajo, de la forma de trabajar, dados por la revolución industrial. Se deja de lado una forma de trabajo más artesanal y se pasa a una forma de trabajo más como en fábricas, digamos, como las fábricas que conocemos. Todo eso genera un contexto, ¿no? Digamos, que progresivamente se va dando hasta fines del siglo XIX, ¿no? Donde se empieza a estudiar al otro desde un lugar, o se lo empieza a construir desde poniendo el acento en la diferencia. ¿Qué es esto de poner el acento en la diferencia? Poner el acento en las diferencias culturales. Bien, estas diferencias culturales no vienen dadas solamente por algo, por ahí nosotros asociamos cultura a normas, a costumbres, ¿no? Sino que en ese momento las diferencias culturales también se entendían desde lo material. Entonces, estas diferencias vienen dadas, obviamente siempre comparando otras culturas con Occidente, donde se ponía a Occidente como la vara, ¿no? Desde lo que todo se compara con Occidente. Todas el resto de las culturas todo el resto de los otros grupos, las otras sociedades se van a comparar con Occidente. Entonces, todo lo que no tengan los otros grupos, todo lo que no tengan las otras sociedades con respecto a Occidente, que va a ser la vara, van a quedar como por debajo, como si fueran inferiores a Occidente. ¿Me siguen la idea? Porque por ahí es medio... Sí, profe, sí. Sí, profe. Claro, lo que pasa es que también hay que entender que el que está mirando es Occidente. Exactamente. O sea, el analista, el que está observando ese cambio, esas diferencias, es de Occidente, entonces la vara siempre va a ser desde ahí. Ahora, si hubiera surgido en otra parte del mundo, quizás la vara sería diferente, quizás las diferencias se verían desde otra perspectiva, pero bueno, hay que entender que esto surge de Occidente. Ya habíamos establecido que la otredad nace desde ahí, o sea, el análisis de la antropología nace ahí en Occidente. Exactamente. En Europa, más bien dicho. Bien, entonces, un poco acá, para el otro grupo, lo que dice el compa, no sé si lo logran escuchar, pero yo se los traduzco. Un poco lo que dice el compa es que justamente la vara la pone Occidente porque es quien está observando, es el observador, digamos, ¿no? Es el que descubre América, observa a estas otras sociedades, observa a estos grupos, los compara con, no sé, la sociedad occidental, y pone el ojo, pero eso es lo importante, porque vos podés elegir qué observar, o entre lo que observás, que es lo que habíamos dicho antes, entre lo que observás y lo que interpretás de esa observación, hay un trecho larguísimo,
¿sí? Pero pone el ojo en esas diferencias y pone el ojo en lo que no tienen esas sociedades con respecto a Occidente, ¿sí? Entonces, va a poner el ojo en que estas sociedades que se van descubriendo, por ejemplo, no sé, en América, lo que tiene, exactamente, lo que tiene Occidente y lo que le falta a las otras sociedades con respecto a Occidente, en ese momento. Entonces, por ejemplo, veían que, no sé, que esta gente andaba desnuda, por ejemplo. Estoy yendo a ejemplos pedorritos, ¿no? O que estas personas no tenían un alfabeto. La mayoría de las sociedades americanas no tenían un alfabeto tal y como se conocía en ese momento en Europa. No tenían escritura, son sociedades orales. No tenían, no sé, un gobierno unificado, no, bueno, su religión era distinta, su forma de organización social era diferente, su parentesco era distinto, eh, no sé, la arquitectura, todo, son ejemplos prácticos, sí, sí, perfecto. La arquitectura, el arte, digo, todo era como muy, no había leyes, o eran leyes diferentes a las que estaban en Occidente. Entonces, todo eso que observaron, decidieron entenderlo como deficiencias, como que les falta algo, ¿sí? Como que a estos grupos les falta algo. Entonces, cuando se habla de se construye al otro desde la diferencia, está más ligado a lo que a estos grupos no tenían. Entonces estos grupos aparecían como inferiores, como si fueran menos, como si fueran más brutos, ¿no? Como inferiores a Europa, ¿sí? Entonces, ojo cuando nosotros utilizamos, por lo menos dentro de antropología, la palabra diferencia, porque estamos haciendo hincapié, si nosotros construimos al otro y lo vemos como diferente, que parece una pavada, pero no. La connotación que tiene la palabra diferencia dentro de la antropología tiene que ver con esto, con poner en primera plana las deficiencias, las deficiencias del otro con respecto a un nosotros. En este caso era, qué sé yo, Europa con respecto a América, ¿sí? Ponerse de vara tiene que ver con una postura que se llama etnocentrismo, que es bien típica de esta forma de construir al otro, ¿no? Donde yo me pongo como vara y comparo a todo el resto conmigo, en ese caso digo, Europa se pone como vara, como acá arriba y todo el resto queda por debajo, eso es una postura etnocentrista. Ojo con confundirlo con etnografía. Etnografía tiene que ver con un método, etnocentrismo tiene que ver con esto de, al comparar, ponerse acá arriba y el resto quedan por debajo. Un poco la teoría que explicaba esta construcción del otro desde esta diferencia es el evolucionismo. Es la corriente antropológica que se denomina evolucionismo y que, como la palabra lo dice, está basada en la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué dice la teoría de la evolución de Darwin para que podamos entender esto? Va a decir que, digamos, como que aparece como el ser humano, como el animal o la especie que mejor se pudo adaptar al medio ambiente y por eso, digamos, prosperó y superó al resto de las especies. Un poco esto se traslada a entender, digamos, la competencia en vez de entre especies, entre sociedades humanas, y van a decir, claro, la supervivencia del más fuerte, exactamente. El más fuerte en el sentido del el más adaptado. ¿Y qué va a decir? ¿Cómo lo van a trasladar esto de una teoría que estaba aplicada a las especies animales, vegetales, digamos, pero desde un punto de vista bien biologicista, lo van a trasladar a algo más social, como que hay sociedades que están mejor adaptadas que las otras, justamente las mejor adaptadas va a ser Occidente, y que el resto, que aparecían como inferiores, son sociedades que todavía son o salvajes, o inferiores, o que todavía no alcanzaron el estadio de desarrollo que tiene la sociedad occidental, que no están lo suficientemente bien adaptadas como para ser como Occidente, que tienen ciertas deficiencias. Entonces van a ser como una escala de sociedades que va a ir desde la más, ellos van a estos antropólogos las van a llamar las sociedades más salvajes, a las sociedades más desarrolladas o civilizadas.
Entonces tenemos las más deficientes, siempre comparadas con Occidente y siempre desde el punto de vista de Occidente, eso está claro, porque como bien decía Leonardo, es el que observa en ese momento. Las más salvajes van a ser aquellas que están más deficientes. Hay un estadio en el medio que son, no me sale ahora el nombre, pero bueno, es un estadio que está como las bárbaras, ahí está, sociedades que son bárbaras, y están las sociedades más avanzadas, que son las civilizadas. Esto de civilización y barbarie, civilización y salvajismo, está presente hasta en Sarmiento, por ejemplo, en los discursos de Sarmiento, de Roca, no sé si se acuerdan, de Roca, yo estoy pensando en cosas en la Argentina, ¿sí? Sí, por ejemplo, Sarmiento decía civilización o barbarie. Exactamente. Sarmiento hablaba de civilización y barbarie. Sí, tal Lo cual. hizo O sea, que en la campaña del desierto. exacto, en la campaña del desierto, Roca también hablaba de civilización y barbarie. O sea, como que ese otro, que era el bárbaro, el salvaje, podía ser asesinado, matado, oprimido, solamente por ser diferente. Y en este caso la diferencia tiene que ver con ser salvaje o bárbaro, ser inferior, etc. ¿Se entiende un poquito la idea por dónde vamos? Entonces cuando... Sí, igual, profe, también en la actualidad se ve casi lo mismo, cambiando Sí. algunas palabritas, pero mucho se sigue siendo el bárbaro, el civilizado. Exactamente. Esto que decíamos, acá una compa dice, en la actualidad todavía estas cosas se siguen viendo. Y es así. Esto que decíamos, que no es que porque se terminó porque surgió una teoría que supera a la anterior, esa teoría desaparece. No. En la actualidad nadie escribiría, ahí vamos Andrea, ahí vamos Manuel. En la actualidad nadie escribiría enarbolando la bandera del evolucionismo. Sin embargo, mucha gente en su discurso cotidiano todavía apela a discursos que están anclados en la teoría evolucionista de la antropología. Si nosotros escuchamos, qué sé yo, no sé, mucho ahora, por ejemplo, sucede con los talibán, digo, no nos vamos a meter en esa, pero el discurso que se arma alrededor, digamos, son unos salvajes, son inferiores, digo, no sé, está como muy presente todavía. Andrea, ¿querés decir algo? Porque dice que está levantada la mano. Sí, profe. No, justamente estaba escuchándola y con respecto, ¿no? de esa vara, ¿no? Hoy, como decía la otra compañera, hoy en la actualidad, en muchos sectores se sigue teniendo, no solamente en el ámbito político, mundial, todavía hay como esa vara de tratar de separar lo intelectual de lo no intelectual, del rico del pobre, o sea, todavía está esa brecha, no tan marcada, pero es visible, es visible. Sí, sí, sí. Acá la compa lo que está señalando es que todavía estos discursos están presentes, tal vez están muy velados, nadie te va a decir, che, aquel es un inferior o lo que sea, pero si uno analiza un poquito el discurso que está ahí atrás, responde a este tipo de diferencias. Bien. Porque recuerden esto, no es que se termina el periodo se termina este primer periodo y cambiamos de cosa y a la gente se le cambia la cabeza y ya empieza a pensar de otra manera. No. Un poquito más adelante vamos a ver que estas cosas de cómo pensar o qué sé yo tienen que ver con cuestiones hegemónicas, con discursos que se imponen y se imponen los discursos y se trasladan al sentido común y muchas veces nuestro sentido común está plagado de este tipo de discursos de inferioridad, de superioridad, digo, ¿no? En salud está muy presente muchas veces que la cuestión de la superioridad y la inferioridad, digamos, y nada, está bueno como estar atento y poder como desnaturalizarlo, deconstruirlo. Los nazis y los judíos tal cual. Los nazis y los judíos, acá dan un ejemplo, el periodo nazi en Alemania apelaba a esto, apelaba a diferencias que tenían que ver con formas de ser, digamos, y que había grupos que su forma de ser los hacía inferiores y había grupos que, como los nazis, que su forma de ser los hacía superiores. Sí, discurso de élite, etcétera. Manuel, ¿querés decir algo? ¿Que levantaste la mano? Actualmente, como el patriarcado.
Bueno, ay, qué genio. Muy bien. Acá el compa estaba diciendo que actualmente el discurso del patriarcado está anclado un poco en este tipo de discursos de inferioridad y superioridad. Sí, tal cual, muy velado, digamos, siempre con una vuelta que hay que darle ahí, pero si uno lo termina como desarmando, aparecen seres que son como inferiores frente a seres que aparecen como superiores, digamos, ¿no? Siempre Con todas, basándose en una constitución machista. claro, digamos, siempre, exactamente, digamos, partiendo de que el que observa, el que instala un discurso, como en su momento fue Occidente con respecto al resto de las sociedades, son eh, hombres que instalan discursos donde aparecen como superiores frente a un ser, no sé, entendido como inferior, que no solamente son las mujeres, sino que también los niños, las disidencias sexuales, digo, entran un montón de grupos ahí, digamos. ¿Sí? Está muy bien el ejemplo. Lo que quiero decir es que esa, eso de construir al otro desde la diferencia es resaltar estas, bueno, estas diferencias que tienen que ver con salvajes civilizados, donde un grupo aparece como superior frente a un grupo que aparece como inferior. Y donde son posturas muy etnocéntricas, porque justamente el que arma el discurso y el que observa y el que pone la vara es el que se entiende como superior. ¿Sí? Bueno, después pasamos al otro periodo. El otro periodo, el segundo periodo, habíamos dicho que era un periodo entre guerras. Un poquito lo que estaba sucediendo en el mundo, como para poder entender esto, es que, pensemos, guerras mundiales, digamos, estaban más o menos peleando todos contra todos, ¿no? Aunque después se armaron bien claramente dos ejes, ¿no? Pero lo que sucede es que comienza a haber como un renacer de lo nacional, ¿no? Digamos, en ese contexto surge la Alemania nazi, surge, no sé, en España el franquismo, surge en Italia Mussolini, digo, personas que son nacionalistas, ya pasamos al segundo momento, sí, personas que son nacionalistas, que tratan de recuperar la identidad nacional de cada país, ¿sí? Tratan de guardar sus fronteras, ¿sí? Tratan de entender a sus países como superiores frente a los otros países. Estoy señalando lo que sucedía en el mundo para poder comprender este nuevo periodo, este segundo periodo. Eso por un lado. Otra cosa que sucede es que eh, empieza a haber mucho cuestionamiento sobre las colonias que tenía Europa. Claramente, después si quieren lean historia, las guerras mundiales fueron guerras por recursos y eh, fueron guerras por recursos y digamos, mantener, porque los países de Europa, Alemania, España, Francia, Inglaterra, todos, tenían colonias en el resto del mundo, es África, en Asia, en América Latina, en muchos lugares siguen teniendo, ¿sí? Y se peleaban por seguir manteniendo ese poder dentro de sus colonias, ¿sí? Y otra cosa que caracteriza este periodo es que empieza a haber críticas al evolucionismo, ¿no? A esta corriente antropológica evolucionista, a esto de construir al otro desde la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, las colonias comienzan a ser muy importantes, porque son las que proveen de recursos a los países centrales, España, Francia, Alemania, Inglaterra, toda Europa, básicamente. ¿Y qué sucede? Las personas en las colonias se empiezan a dar cuenta de esto. Oiga, somos colonias, se empiezan a cuestionar estas cosas, ¿no? Es un periodo muy, muy turbulento, digamos, hay mucha efervescencia en todos lados. En este sentido, entonces, lo que surge, como para eh, bajar un poco ese descontento de las colonias, ese maltrato de entenderse como a los países centrales como superiores frente a los países periféricos, las colonias,
como inferiores, ¿no? Que era lo que hacía el evolucionismo. Para bajar un poco esto, se empiezan a mandar a estas colonias antropólogos. Es horrible este momento de la antropología, es vergonzoso, pero se lo empieza a mandar, digo, a las colonias para analizarlas, para estudiarlas, para... En este contexto va Malinowski, piensa en eso, ¿no? Se va 5 años a las islas del Pacífico, esto que estábamos hablando antes, para poder estudiarlas en toda su totalidad, entonces poder comprender, che, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué piensan estas personas? Digamos, hasta el primer momento, ahora va Manuel, hasta el primer momento se entraban en estas otras sociedades a la fuerza, ¿no? Hasta en el primer momento, caracterizado por la corriente antropológica evolucionista, se entraba en esas otras sociedades a la fuerza. Esto traía consecuencias gravísimas. Una de las consecuencias, primer momento digo, ¿no? Una de las consecuencias es los genocidios, los etnocidios. Cuando hablamos de genocidio estamos hablando de una muerte sistemática, matar sistemáticamente, de forma organizada, a otro grupo, a otra población. Caso, eh, la- las campañas al desierto en la Argentina, digo, como para ver algo cercano a nuestra historia. Entramos en territorio de uno otro, lo matamos, lo aniquilamos de forma organizada, vamos a eso. No es una muerte por ahí perdida, es una organización para matar a un grupo de personas, para hacerlas desaparecer. Eso es un genocidio. Y un etnocidio tiene que ver con la muerte de una cultura, ¿sí? ¿Qué querías decir, Manuel? Uy, ¿nada? Ah, bueno, pensé que tenías Digo levantada que, la mano. perdón, profe, se me había No, cortado. Que en esta etapa surgen, en la segunda etapa surgen las nuevas escuelas no antropológicas no occidentales. eso surge, las escuelas antropológicas no occidentales surgen en el tercer momento. Ah, En el segundo momento surgen las escuelas antropológicas en cada uno de los países. bueno. Digo, en Inglaterra tiene su propia escuela antropológica, en Francia su propia escuela, en Italia, ¿sí? Ah, listo, listo. Lo había leído mal entonces. No pasa nada. Entonces, entonces tenemos, en el primer momento hay etnocidio y genocidio, ¿sí? En un segundo momento necesitamos ir a estas colonias, como estábamos diciendo, necesitamos analizar todas estas colonias, qué es lo que estaba pasando ahí en estos momentos de efervescencia, en estos momentos donde los países centrales, hay un renacer del nacionalismo, digamos, ¿no? Quieren imponer sus propias normas, sus propias costumbres, su propio folclore, ¿no? Estas cuestiones. Y ahí surgen escuelas, escuelas o corrientes antropológicas en cada uno de estos países centrales. En Inglaterra aparece el funcionalismo, por ejemplo, que es el que lleva adelante Malinowski. En Francia aparece el estructuralismo, que es el que lleva adelante Lévi-Strauss. Nosotros no vamos a ver, nosotros vamos a ver solamente el funcionalismo porque es como el que más peso tuvo, el estructuralismo también, pero desde el punto de vista de la salud es como más difícil no de entender, sino de aplicar. No tuvo mucha incidencia en la salud, pero el funcionalismo, que es una escuela propia de antropología de Inglaterra, que es el que llevó adelante Malinowski, por ejemplo, pegó mucho dentro de las ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, surgen un montón de escuelas, en Italia surgen otras, digo, en Holanda, en los Países Bajos surgen otras, pero la que a nosotros nos interesa más que nada es el funcionalismo, y desde el funcionalismo es que se van a explicar al otro desde la diversidad. Explicar, construir, entender. ¿Qué es esto de construir o explicar o entender al otro de la diversidad? Hay un cambio fundamental con respecto al primer momento. Si en el primer momento Occidente era la vara y decía que el otro aparecía como inferior frente a Occidente, todos los otros eran inferiores a Occidente, en este momento se empieza a analizar a esos otros, esas sociedades que justamente eran las colonias de esos países, las que los proveían de recursos de esos países,
se los empieza a analizar en su totalidad y empiezan a decir, che, no son tan tontos como pensábamos, como pensaba el evolucionismo. No son tan inferiores. Mirá, tienen sus propias creencias, tienen sus propias formas de organizar el mundo, tienen sus propias formas de organizar el parentesco. Tienen su propio idioma. Tienen su propia forma de comercio. Yo qué sé. ¿No? Entonces se dan cuenta de que entender al otro por la diferencia como un inferior no generaba nada piola, no generaba nada bueno, era una postura muy etnocéntrica y varían un poco esta forma de entender al otro, adquieren una postura más bien relativista, que sería lo contrario al etnocentrismo. Mientras que en el etnocentrismo uno se pone como vara y aparece acá arriba y el resto aparecen ahí abajo como inferiores, siempre con respecto a Occidente en ese caso, que es el que observa, el que interpreta lo que observa, ¿sí? El que se pone como vara. En el relativismo ya no hay inferiores, superiores, ya no hay los que están allá abajo, los salvajes y civilizados, sino que son, a su manera, cada sociedad eh, es civilizada a su forma. ¿Se entiende la idea? Ya no hay como sociedades que son inferiores a otras. Son todas equiparables, están todas como en la misma línea, pero sí son diversas, son distintas, ¿sí? Pero no hay sociedades civilizadas y otras inferiores. Son distintas. Sí, Leonardo, ¿querías decir algo? Sí, ahí es cuando se empieza a notar que hay pequeñas diferencias y no tan grandes, relativamente iguales, con algunas diferencias quizás de cultura, de idioma. Es cuando se empieza a notar eso. Claro. Acá lo que dice el compa es que en este momento es cuando se empieza a notar que hay diferencias pequeñas entre las sociedades. Las diferencias se notan desde porque además son reales, realmente, qué sé yo, en América Latina no había, no sé, en sociedades como los incas, o los aztecas, o los mayas, o los cazadores recolectores, que son muy propios de América, no había, por ejemplo, un alfabeto, no había historia, la arquitectura esa era distinta, el arte era distinto, las formas de gobierno eran distintas. Eso es real. Ahora, la forma en que interpretamos esas diferencias, las podemos ver como todas esas diferencias los hace inferiores, o la podemos ver, bueno, sí, son distintos, pero no mejores ni peores. ¿Se entiende la idea? Claro, Andrea, tienen un ¿querés? sistema armado, así como nosotros, ponele, nosotros occidentales, Exactamente, tenemos un sistema armado. En ese tiempo se empieza a interpretar que ellos también tienen su sistema, que es exactamente, paralelo al nuestro, con sus diferencias, ¿no? exactamente. Lo que dice el compa es que en ese momento se empieza a interpretar o se empieza a entender que otras sociedades tienen sus formas, tienen un sistema armado tal como la sociedad occidental, solamente que es distinto. Eso no significa que sean inferiores y eso no significa que sea un peor sistema, simplemente es distinto. Eso tiene que ver con una postura relativista. Si nosotros tomamos esa forma de entender las diferencias, ya no somos etnocéntricos, somos relativistas, donde no hay mejores ni peores, no hay superiores y inferiores. No pasa nada, Valeria, tranqui. Sino que, bueno, somos diversos, somos distintos, ¿sí? Esa es la idea. Andrea, ¿querés decir algo? Sí, profe, pero Leo me ganó, no importa, fue un chiste. Sí, no, quería hacer el comentario en el tema en este momento, ¿no? En lo que se está hablando en el segundo momento de la diversidad. Yo, o sea, por lo que había leído, lo que entendí es que, claro, ya no hay una diferencia, pero en esta diversidad, ¿no? De diferentes lugares y regiones, ya hay como un intercambio cultural, por así decirlo, y un enriquecimiento, ¿no? En el pensamiento del otro, en la manera de actuar del otro. Sí. Bien, acá lo que está diciendo Andrea es que en este momento, digamos, el acento ya no está puesto en las diferencias, sino en la diversidad, y eso genera un enriquecimiento, dice ella, entre las sociedades, ¿no? Digamos. Y es tal cual. Pensemos este momento de efervescencia, ay, mi gato, este momento de efervescencia donde las colonias se están viendo como maltratadas, es necesario darle como
che, miren, ya está bien, no son inferiores, nosotros no somos superiores a ustedes, ¿no? Digamos, porque estaba sucediendo esto en el mundo. Estoy pensando como, para no aprenderlo de memoria, ¿cómo podemos entender que empiezan a surgir estas nuevas formas de entender al otro, estas nuevas formas de construir al otro? Y el funcionalismo un poco explica eso. Ay, mi gato, por Dios, salí. Ay. Perdón. El funcionalismo un poco explica eso, porque el funcionalismo de lo que trata, como teoría, es de que plantea que las personas, los seres, tienen una parte biológica y una parte cultural, se podría decir, una parte, sí, biológica y una parte, que es un poco siempre lo que decimos cuando hablábamos de la pregunta antropológica y todo esto. Una parte biológica y una parte cultural. La parte biológica, ay sí, es re denso, mi Michi, quiere participar, se me mete arriba de la compu. Bueno, la parte biológica es la que es igual a todo el mundo, ¿no? Nuestra parte biológica es, por ser de una misma especie, es similar, igual, en todas las personas. Lo que varía es la parte cultural. Justamente el funcionalismo lo que va a decir es esto. Se va a basar en las teorías de las necesidades. La teoría de la necesidad o de las necesidades va a decir, las personas, los seres humanos tenemos como, nos iguala las necesidades fisiológicas, ¿no? Tipo, la necesidad de alimento, la necesidad de alimentarse, la necesidad de beber, la necesidad de reproducirse, la necesidad de dormir, no sé, digo. Esas necesidades fisiológicas propias de nuestra biología. En eso nos igualamos. Ahora, la forma de responder a esas necesidades, ahí es, eso es lo cultural. Eso varía de acuerdo al grupo que estemos manejando, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, yo como ser humano, mi parte biológica, hay una necesidad de alimentarme, hasta ahí es igual en todos los seres humanos, en todos los grupos, en todas las sociedades. La forma en que yo voy a satisfacer esa necesidad, esa forma es cultural. De repente, no sé, el grupo, las sociedades judías no comen cerdo. Por ejemplo, no, las sociedades musulmanas no comen cerdo, no toman alcohol. Digo, no sé, ¿me explico esta idea? La necesidad de reproducirnos. Perfecto, eso está presente en todos los seres humanos. Ahora, no la forma de reproducirse, sino la forma de entender la familia, la forma de entender el matrimonio, la forma de entender las relaciones interparentales, esas son propias de cada cultura. ¿Qué sé yo? De repente... La cantidad también, profe. Exactamente, perfecto. Y también varía a lo largo del tiempo, porque de repente lo que para nosotros era, igual es una discusión, todavía está, lo que para nosotros era una familia monoparental, digo, papá, mamá, hijitos, tal vez ahora se está empezando a ver familias con una sola mamá, un solo papá, o familias con dos mamás o dos papás. ¿Se entiende la idea? Digo, esa es una respuesta cultural. Entonces, un poco el funcionalismo, sí, justamente entonces no se puede hablar de normalidad porque la normalidad es propia de cada cultura. ¿Se entiende? Un poco lo que intenta demostrar el funcionalismo o el análisis que hace el funcionalismo es poder recoger esto. Upa, desde un lugar somos todos iguales, pero desde otro lugar, las respuestas a estas necesidades son culturales y eso es lo que nos hace diversos, ni mejores ni peores, porque tiene un carácter relativista, no nos hace ni mejores ni peores, sino que no nos hace como grupos, digo, ¿no? Ni superiores, ni inferiores, ni civilizados, ni salvajes, sino diferentes, diversos, distintos. Por eso parece una pavada hablar de diferencias o hablar de diversidad, pero tiene este matiz, ¿no? Nosotros estamos hablando de diversidad, estamos reconociendo que cada grupo tiene su propia cultura, tiene su propia forma de responder a las necesidades biológicas, por ejemplo, y se está reconociendo que son tan válidas como otras
respuestas culturales, ¿sí? En cambio, si nosotros hablamos de diferencias, estamos diciendo que las personas las personas o los grupos o las sociedades que aparecen diferentes a la que nosotros pongamos como vara, que por lo general es Occidente, por una cuestión de hegemonía, aparecen como inferiores. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿No? Más o Sí, menos, ¿se profe. durmieron? Sí, profe, perfecto, Sí, profe. profe. Sí, profe, se entiende Bueno, re bien. bien. Se reconoce al otro como distinto. Acá están diciendo, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer momento. Pero siempre tengan en mente eso. Digo, no es que, se terminó la Segunda Guerra Mundial, se terminó el segundo momento de la antropología, el funcionalismo ya no va más, la forma de entender al otro desde la diversidad ya no va más. No, siempre están presentes, ¿sí? Ahora, el tercer momento es desde finales de la Segunda Guerra Mundial para este lado, ¿no? Para este lado me refiero hasta la actualidad. Y ahí es un poco lo que decía uno de los compas, yo no me acuerdo cuál, que hablaba de que surgen, digamos, eh, escuelas en aquellos lugares donde, escuelas o antropólogos nativos, en aquellos lugares donde antes eran los otros, empiezan a haber antropólogos también. ¿Qué es lo que sucede? Para que nosotros podamos entender un poco esto que estoy diciendo, aparecen antropólogos en los lugares donde, en las sociedades donde antes eran estudiados por antropólogos, aparecen antropólogos. Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, como, el estudiado se vuelve estudioso, digamos, no sé, el que es analizado también forma parte del que analiza. Es como raro de entender esto. ¿Qué es lo que sucede? Post Segunda Guerra Mundial, el, el modo de producción, desde un punto de vista desde una explicación marxista, se podría decir, o el modo de vida se extiende a todos lados, a todas las partes del mundo, se extiende el capitalismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial había lugares donde no. Ustedes me van a decir, quedó una parte, hola, Vero, quedó una parte del mundo como la Unión Soviética, Japón, eh, China, Cuba, qué sé yo, que es comunista. Sí, está bien, es verdad, es cierto, duraron muy poco, digo, la Unión Soviética se terminó disolviendo en los 90. China es comunista, sí, pero hacia el interior, hacia afuera se maneja como un país capitalista como cualquier otro. Y Cuba es una cosa extraña porque la realidad es que nunca Cuba quiso estar bloqueada y quiso comerciar con el resto de los países como comercia cualquier país, solamente que está bloqueada en la actualidad. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Post Segunda Guerra Mundial, el capitalismo se expande por todo el planeta. Una cosa que va a decir Marx es que el capitalismo no es solamente un modo de producción, sino que también trae aparejadas un montón de ideas sociales, un montón de ideas políticas, sociales, trae una forma de gobierno que es la democracia, está condicionada a Cuba, sí, tal cual. Igual no es el punto, lo que yo quiero decir es que a pesar de la Unión Soviética, a pesar de China, a pesar de Japón, que también Japón ya dejó de ser comunista, o en algún momento estuvo bloqueada, perteneció al eje soviético, pero ya no, a pesar de Cuba, el capitalismo se extendió en todas partes del mundo. Y esto no solamente trajo de la mano una forma de comercio distinta, que es un libre comercio, donde prima el mercado, donde existe la plusvalía, donde se empiezan digamos, a conformar las distintas clases sociales, digo, en términos de Marx, las clases sociales la clase social obrera y la clase social burguesa, donde aparece, bueno, esto que les decía, la plusvalía, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, sino que también trae aparejado un montón de ideas, un montón de cambios a nivel político, social, que tiene que ver con instalar una forma de gobierno democrática, ¿sí? Pensar las libertades individuales, eso es fundamental, digo, ¿no? Porque, digamos, hasta la época feudal uno no estaba, igual fue todo un proceso, ¿no? Porque empezamos a hablar de libertades individuales en el primer momento,
y en este último momento se terminaron por instalar las libertades individuales. ¿De qué estamos hablando con las libertades individuales? ¿Qué sé yo? Poder elegir siempre, ¿no? Entre comillas, la cuestión de la elección. Poder elegir religión, poder elegir política, digo, no ser un vasallo como sucedía en la Edad Media con el modo de producción feudal, ¿no? Esto trae aparejado, ya lo dije, una forma de gobierno, un sistema de parentesco que más o menos se instaló en la mayoría de las partes del mundo, en todas las partes del mundo. Poder elegir una religión, eso sí, tal cual. Siempre hay excepciones, siempre tenemos que ver las singularidades en cada región, no importa, pero estamos hablando de generalidades, que el capitalismo trajo aparejado un montón de cosas más allá de las cuestiones económicas, ¿sí? Que se fueron un poco antes, un poco después, más temprano en algunos lugares, más temprano, más tarde en otros, se fueron dando en todas partes del mundo, ¿sí? Y un poco después de la Segunda Guerra Mundial, terminó como conformado esta división entre países subdesarrollados o países del tercer mundo y países del primer mundo, ¿sí? Básicamente los que ganaron la guerra quedaron como países del primer mundo, son aquellos países que tienen que ver con una industrialización, ¿no? Que pueden exportar industria, que pueden exportar, lo estoy diciendo así a grosso modo, ¿no? Digamos, de manera muy general, que pueden exportar productos manufacturados, ¿sí? Y países subdesarrollados o países del tercer mundo, que tienen una economía más de índole agropecuaria, volvió la vara. Claro, volvió la vara, pero volvió la vara desde otro lugar. Países subdesarrollados o países del tercer mundo que lo que generan son materias primas, ¿no? Que le venden a estos países del primer mundo y lo que compran son productos manufacturados de esto. Estoy diciendo una cosa muy básica, obviamente esto tiene sus particularidades, sus embrollos, estamos hablando de una manera como muy general, ¿sí? Entonces, post Segunda Guerra Mundial, el capitalismo se instala en todas partes del mundo. ¿Qué genera esto? Que, digamos, el comercio o las formas de relacionarse entre los países venga desde la cuestión económica. Sí. La forma de relacionarse entre los países viene dada por estas relaciones económicas, en donde aparecen países desarrollados o países subdesarrollados. Ya no hay colonias, por lo menos ya no hay tantas, digamos, post Segunda Guerra Mundial se perdieron, los países centrales perdieron sus colonias, o sea que desde el punto de vista político hay un montón de países que se independizaron y se independizaron hace poco. Digamos, si nuestra independencia tiene 200 años, más o menos, 200 y pico de años, hay países que se terminaron de independizar en los 70, en los 80, sobre todo en África, sobre todo en Asia, ¿sí? Y hay colonias todavía, eso está claro. Pero son muy pocas. Bueno, Ucrania, sí, tal cual, o sea, como, o una parte de Ucrania, ¿no? Digamos, como que se terminó separando, o se generan nuevos países, como en los Balcanes, lo que era Yugoslavia se terminó subdividiendo y se terminó formando, qué sé yo, Serbia, Montenegro, Croacia. Bueno, lo que yo quiero decir es que este último periodo del que habla Bouvier se caracteriza por capitalismo, por independencia de las colonias. El caso de Cataluña todavía está ahí, todavía es España. Siempre estaban peleándose por separarse, igual que el País Vasco. Siempre estaban peleándose por independizarse. Cada una compa señala la cuestión de Cataluña y todo esto. Siempre están peleándose por separarse. El País Vasco, Cataluña, digo, ¿no? Por ahora son España, por ahora. Volviendo. Lo que queremos decir es que desde la Segunda Guerra Mundial, los fines de la Segunda Guerra Mundial para este lado, el mundo, el mundo empieza a tomar otras características. ¿Por qué? Porque se empieza a instalar como modo de producción el capitalismo. Esto desde el punto de vista económico, y esto genera que haya países ricos, haya países pobres, la relación entre estos países tiene que ver con relaciones económicas, ya no son relaciones de dominación como
colonia, como lo que sucedía en el primer y en el segundo momento, sino que son relaciones económicas, digamos, es una dominación careteada, se podría decir, sí, es una dominación careteada. Aparecen países del primer mundo, que son países industrializados, que comercian, que venden productos manufacturados al resto del mundo, y aparecen países del tercer mundo, que son más proveedores de materias primas, agro, minería, eh, ganadería, ¿no? Digamos, estas cuestiones, y que también conversan con el resto de los países, pero desde un lugar un poco más desventajoso, se podría decir. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué? Porque si un país tiene una industria, como sucede en los países industrializados, eso genera mucho trabajo, muchos puestos de trabajo. Ahora, si un país lo que hace es tener una mina de carbono o plantar soja, eso genera muy poco trabajo, ¿no? Estoy hablando así, en forma muy general. Entonces, esta diferenciación desde el punto de vista económico que se ve entre países también se ve al interior de un mismo país, ¿sí? Aparecen clases altas, clases burguesas, en términos del marxismo, ¿sí? Que tienen los medios de producción, y clases bajas que lo único que tienen es su fuerza de trabajo para poder vender. Eso desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista político podemos decir que el capitalismo trajo aparejado un montón, político-social, ¿no? Un montón de cosas. Desde la independencia de muchos países, esto que decíamos que hay muchos países que dejaron de ser colonia, sobre todo en África, sobre todo en Asia, muy tardíamente, en América Central también, ¿sí? Y trajo aparejado una forma de gobierno, como las formas de gobierno democrática, ¿sí? Un sistema una forma de organización social que más o menos es similar en todos los países, ¿sí? Más o menos, con particularidades, con singularidades, pero esa sería un poco la idea. Entonces, esto es lo que sucede en este momento. Entonces, en este momento donde ya más o menos todo está igualado desde este lugar, ¿no? Desde un punto de vista económico, en tanto todos participamos de este capitalismo, todos los países, ¿no? Todas las sociedades participan de este capitalismo. Y según Marx, participar del modo de producción capitalista implica que también participemos de una forma de vida similar. Ya esta diferencia de la que hablábamos en el primer momento no pasaría a estar. Ya esta diversidad de la que hablábamos en un segundo momento ya queda un poco borrada, porque ya las particularidades culturales de las sociedades, como entran todas dentro de esta vorágine del capitalismo, que además lo que hacen es instalar, según Marx, que es lo que retoma Boivin, formas sociales más o menos similares, tampoco se puede sostener, ¿no? Porque, digamos, y mucho menos en este momento de globalización. Entonces, para Boivin, este momento se caracteriza por la desigualdad. ¿Cómo podemos entender al otro? ¿Cómo podemos construir al otro? Por la desigualdad. ¿De dónde viene esta desigualdad? ¿Qué es esto de la desigualdad? Es una desigualdad básicamente económica, ¿sí? El otro se va a construir a partir de la desigualdad económica que tiene el Occidente frente a lo no Occidente, que aparece como más pobre, subdesarrollado, obrero. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen un poquito en esto? Sí, profe, o sea, en el tercer momento, por lo que está diciendo, no voy a decir que es igual al primer momento, porque estamos en un capitalismo y todo lo demás, pero volvemos a tener esa mirada, ¿no? De la mirada de que tiene más, ponele menos, de valores sociales económicos, me parece más en el tercer momento. Volvemos a tener por eso le decía, más allá que no es igual en el primer momento,
porque era una sola mirada y una sola postura y era lo que estaba correcto. En esta, con el capitalismo, se da otra mirada, pero económicamente, ¿no? O sea, con el capitalismo, bueno, o sea, como usted dice, todos los países, bueno, aprovechan la riqueza de cada lugar, la gente trabaja, o sea, hay familias adineradas, el obrero en sí, que tiene que trabajar para comer, y esa mirada desigual económicamente. Bien, claro, exactamente. Un poco para explicarle al otro grupo lo que estaba diciendo la Com. Ella dice, o ella señala que en este último momento, en este tercer momento que señala Boivin, aparece como muy similar al primer momento, muy similar, aunque, digamos, la mirada estaba puesta en la cuestión económica, mientras que en el primer momento la mirada estaba puesta en lo cultural y en lo material, en estas ausencias que tenían, en estas, sí, ausencias que tenían ciertos grupos con respecto a Occidente. En este momento la mirada está puesta en lo económico y la división está puesta en los que tienen los medios de producción, los que son dueños de los medios de producción y los que no son dueños de los medios de producción. Ya sea entre países, entre estados-nación o dentro de un mismo país entre clases, en división de clases. Bien, lo vimos en socios, bueno, pero por ahí no todos hicieron socios, exactamente. Entonces, esto mismo que sucede al interior de una sociedad, que es la división de clases, una clase burguesa, una clase proletaria, en términos de Marx, ¿sí? Donde la clase burguesa maneja los medios de producción, o sea, es dueño de la tierra, es dueño de las herramientas, y es el que le paga, o el que paga lo que puede vender la clase obrera, que es su tiempo, su fuerza de trabajo. Eso mismo que sucede al interior de una sociedad y que termina generando una clase burguesa y una clase proletaria, lo mismo sucede entre países, entre Estado-Nación, aquellos países que pueden ser como más ricos, que manejan los medios de producción, que manejan, digamos, la industria y que venden al resto del mundo tecnología, no sé, todo lo que se pueda industrializar, ¿sí? Y que compran los países subdesarrollados y que solamente tienen para vender justamente su fuerza de trabajo, el trabajo en el campo, el trabajo en una mina, el trabajo con un ganado, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, se El entiende. dueño de la maquinaria, exactamente. Un ejemplo específico de eso es el Canal de Panamá, por ejemplo. Sí. Ese país no tiene ni siquiera la fuerza para mantener su propio sustento. Tiene que vender toda su estructura, toda su infraestructura, aparte de la fuerza de trabajo, a otro país para que la organice y la pueda llevar adelante. Sí. Acá el compa está dando el ejemplo de Panamá y del Canal de Panamá, que si ustedes saben es un canalcito que comunica el Atlántico con el Pacífico y se ahorran de dar toda la vueltita, digamos, por acá, por el sur, digamos, para pasar al Pacífico. Ese país ni siquiera maneja eso, por ejemplo. ¿No? El Canal de Panamá está completamente privatizado y los panameños no son dueños ni del Canal de Panamá. A ese nivel aparecen países desarrollados y países subdesarrollados. Sí. Tal cual. Ahora, una cosa interesante, que es lo que dice Marx, entonces, es que, y que un poco el compa lo dice, cuando hablamos de infraestructura, ¿no? De infraestructura, estructura, lo llama él, infraestructura, en otros autores, estamos hablando de todo lo económico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el comercio, con la economía, qué sé yo. Como Marx es determinista económico, determinista, no es que la economía influencia, la economía genera algunas cosas, no, para Marx la economía lo que hace es modificar el resto de las cosas. Si cambia la economía, cambia el gobierno, cambia el sistema de parentesco, cambia cosas hasta como él va a decir, como la religión o el arte. Es discutible, hay un montón de gente que lo discute, digamos, ¿no? Pero él va a decir, si cambia la economía, cambia el resto de las cosas, ¿no? Entonces, si cambia el modo de producción, va a cambiar el resto de las cosas. Como todos estamos dentro de un modo, todos, quiero decir, todo el mundo, todos los países, ¿no? Estamos dentro de un modo de producción capitalista, más o menos como que todos manejamos la misma superestructura. Cuando él habla de superestructura, está hablando de esto, de
sistema de gobierno, sistema de parentesco, sistema de salud, sistema de educación, ¿sí? Sistema de transporte, digo, más o menos como que todos nos manejamos en la misma línea. Entonces ya no hay estas diferencias culturales de un primer momento. Ya no ponemos el acento en la diversidad como poníamos en un segundo momento. Ahora ponemos el acento en la desigualdad económica. Y en este sentido, entonces, empiezan a surgir antropólogos en el tercer mundo. Por ejemplo, yo. Estamos en el tercer mundo y antes, digamos, los antropólogos eran propios del primer mundo, de lo que era Occidente. ¿Se entiende? Ahora se empezó a abrir o a estudiar, ahora me refiero desde la Segunda Guerra Mundial para este lado, ¿no? Antropología en el tercer mundo, como que aquellas personas que antes eran objeto de estudio, aquellos grupos, no personas, aquellos grupos, aquellas sociedades que antes eran objeto de estudio, ahora también pasaron a formar parte de el que observa, el que estudia, ¿sí? Entonces surge toda una forma de hacer antropología muy propia del tercer mundo, digamos, en Latinoamérica hay formas de hacer antropología que son muy propias de acá, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, me pongo como ejemplo, es horrible ser autorreferencial, pero por ahí quizás me entiendan mejor. Yo no tengo la posibilidad de ir a estudiar a la Strobian como hizo Malinowski, donde hay un otro completamente otro. No tengo esa posibilidad. Lo que yo puedo hacer es, no sé, construir mi objeto de estudio, como veníamos diciendo, ese nosotros otros, yo qué sé, pero que no deja de ser un par mío, digamos, un contemporáneo mío, que tiene que trabajar como trabajamos todos, que tiene que levantarse a la mañana, que habla el mismo idioma, que va del chino como vamos todos, digamos, que estudia en una universidad pública como estudiamos todos, que trabaja y estudia, digo, no sé, que tiene 2 trabajos para subsistir, digamos. Yo termino estudiando, analizando grupos dentro de mi misma sociedad que son mis pares, digamos, que ya no hay una diferencia ni una diversidad tan marcada. Entonces ya no es tan obvia ya no es tan obvia esas diferencias o esa diversidad. Yo participo de la misma sociedad de la que participa mi objeto de estudio. No sé si me logro explicar, porque por ahí suena medio trabalengua y suena feo, pero es como para que me entiendan, ¿sí? Sí, profe, se entiende perfectamente No, lo que dice, porque usted está, por ejemplo, su objeto de estudio puede estar enmarcado, por ejemplo, en Latinoamérica, o acá, reducido a Buenos Aires, supóngase, claro. y puede hacer su trabajo con bibliografía, pero no puede estar en el terreno, ¿no?, de otro lugar para ir a hacer esa investigación o tener esa otra mirada, ahí mamarlo a pleno en el lugar que necesita ir, por ejemplo, no sé, irse a Asia, por ejemplo. Claro, un poco lo que dice acá la compañera del otro grupo. Antes el antropólogo, esto que decía Malinowski, se tenía que mover, se tenía que instalar en otro lugar que era completamente diferente a su vida cotidiana. Bueno, ahora el antropólogo del tercer mundo, ¿no? Como en la Argentina, por ejemplo, los antropólogos de Argentina, son muy pocos los que se pueden trasladar hasta, como hizo Malinowski, ¿no? Te diría que casi ninguno, y que eso ya prácticamente no se hace, y que termina analizando o estudiando grupos que pertenecen a su propia sociedad, digamos, ¿no? Entonces, donde las diferencias no son marcadas, porque yo participo de la misma cultura que el grupo que yo voy a estudiar, donde la diversidad no es tal, porque al final soy parte de la misma sociedad o del mismo grupo, de la misma, ¿no? Manejo el mismo idioma, lo que está tan arraigado y naturalizado en ese grupo, lo está en mí, ¿no? Hay cosas que son obvias y que son también, participamos de un mismo sentido común, participamos de una misma cotidianidad. Entonces es como, se podría decir que es como más difícil hacer antropología, ¿no? Digo, como que tenemos que hacer esa construcción de un nosotros otros. Y esto de que Malinowski hablaba de esta observación participante muy propia de este segundo momento, se torna difícil, porque ya no soy un extraño que viene a observar, nada, soy parte de esa misma sociedad que está observando,
y que para mí lo que haga, no sé, por ejemplo, el grupo de, por ejemplo, si yo estudiaría el grupo de estudiantes de la UNO es muy similar a mi vida, tipo, sí, nos levantamos a la mañana, vamos a trabajar, salimos, vamos a la universidad, estudiamos, tenemos una familia, tratamos de tener una casa, no sé, tratamos de conseguir trabajo. No es nada extraño, nada me llama tanto la atención porque, nada, mi vida es similar, digamos. Tranqui, no te preocupes, Ana, vaya tranquila. Entonces, lo que proponen las antropologías del tercer mundo es, digamos, seguir haciendo observación participante, que es algo propio de la antropología, del método de la antropología, pero hacer algo que se llama extrañamiento, ¿no? Que es como tipo, hacer un esfuerzo, porque en realidad es un esfuerzo de ver algo extraño en algo que no nos es extraño, en algo que nos es completamente cotidiano. ¿Se entiende la idea? Eso es como generar una distancia. Bueno, lo miro con ojos de extraño lo que está sucediendo en ese grupo, que para mí es completamente natural, normal y cotidiano. A ver, Jessica levantó la mano. ¿Querías decir algo? Sí, profe, que tendría que como correrse de toda su vida cotidiana para poder observar lo que ya le es familiar. Exactamente. Acá Jessica está diciendo que esto del extrañamiento es correrse de lo que nos es cotidiano. Exactamente, corrernos de lo que para mí es cotidiano, pero poder verlo como alejada y darle esa idea de, bueno, es algo de novedoso, de extraño, de distinto. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, no sé si, o sea, cuando estuve leyendo el material que nos dio, había una parte que decía, ¿no?, que el estudio antropológico, con esto que se amplió en Latinoamérica, o sea, va a seguir teniendo esta antropología, como dijo nuestra compañía, correrse y a la vez tener una mirada en algunos tipos de pueblos, los pueblos originarios, ponele, estudiar el momento actual, ¿no?, y retroceder a los principios, ¿no?, de esas sociedades para poder estudiarlos, ¿no?, en esto de que decís, bueno, uno no puede ir más allá, como hizo este autor, de poder irse a otro país y qué sé yo, sino hacer una antropología más interna, digamos, ¿no?, contextualizando históricamente a lo largo del tiempo cómo fueron afectando a nosotros, a los pueblos, digamos. No sé si entendí bien lo que decía en el texto, ¿no? Lo que hace la antropología latinoamericana hoy Bien. por hoy. Sí. Acá la compa lo que está diciendo se pregunta un poco por qué hace la antropología latinoamericana hoy por hoy, ¿no? Y acá, como dice Leonardo, sería una antropología nativa. Exactamente, sería una antropología nativa. Son antropólogos dentro de los grupos que al principio de la antropología eran los nativos, los inferiores, los estudiados, los observados. Son antropólogos nativos, exactamente. Y un poco lo que hace la antropología latinoamericana hoy está como bastante separado, pero digo, hay personas que se dedican a estudiar a los pueblos originarios. En la actualidad, también se pueden remontar a la historia, que todavía, digamos, mantienen esa idea de un otro, aunque los pueblos originarios en la actualidad están tan metidos en el capitalismo como cualquiera de una ciudad o cualquiera que no pertenece a un pueblo originario, ¿sí? Y están, digamos, eso que en un principio parecía como exótico o algo, nada, ellos son parte de nuestra sociedad. Solamente que uno por ahí hace sí, no te preocupes, Silvana, tranqui, salí tranquila. Hace como ese recorte. Ojo con eso, con los pueblos originarios serían las sociedades primitivas, pregunta acá uno de los compas. Los pueblos originarios de primitivas en la actualidad no tienen nada, no está, y eso es lo que nosotros decimos, ¿cómo vamos a mirar al otro? ¿No? ¿Cómo vamos a construir a ese otro? Todavía hay grupos que consideran a los pueblos originarios mirándolos como en ese primer momento, como la diferencia, poniendo el acento en la inferioridad, en el salvajismo, cosa que es completamente irreal. En la actualidad es completamente real. Siempre hay ahora te dejo, Leonardo, hay un chiste de los antropólogos que tipo, igual es un cómic, ¿no? Que está un grupo de indígenas
adentro de la casa, está un grupo de indígenas adentro de una casa y se ve que viene por la ventana, se ven que viene un antropólogo. Y dice, ponete las plumas y esconde el televisor que viene el antropólogo. O sea, como transformarse en eso exótico, en eso diferente, qué sé yo, como para seguir manteniendo esa idea. Pero la realidad es que en la actualidad, nada. Pero sí hay discursos que todavía los tratan como en ese primer momento, donde se pone el acento en la diferencia y no en la desigualdad. Porque sí, lo que podemos decir que dentro de esta sociedad capitalista los pueblos originarios están bastante relegados, muy, muy, muy relegados y son mucho menos que clase obrera, ¿no? Leonardo, ¿vas a decir algo? Sí, yo creo que la necesidad de la antropología originaria, como estaban diciendo, es más que nada actual para intentar devolverle esa identidad a los pueblos originarios, porque lamentablemente por la sociedad occidental han perdido su identidad. Yo creo que Exactamente. la antropología nativa tiene relación con eso, con el afán de que ellos puedan recuperar su identidad. Bien, está muy bueno lo que dice acá el compa de un poco lo que hace la antropología en la actualidad con los pueblos originarios, es que puedan recuperar su identidad porque claramente todos quedaron igualados dentro del marco de este mundo globalizado, capitalista, y bueno, y además por, digo, cuestiones propias de cada país, digo, donde quedaron como el que sobrevivió al genocidio que hubo en los pueblos originarios, y cuando se extendió el Estado-Nación, digamos, eso igual después lo vamos a ver, como recuperar un poco sus cuestiones culturales propias, digamos. Claro, para terminar el concepto, Sí, porque lamentablemente es una realidad que ellos tuvieron que perderla, ellos tuvieron que olvidarla, entre comillas, tuvieron sí, que dejarla para esto de poder lo que hablábamos de subsistir. etnocidio, Claro. perdón. Sí, sí, sí. Un poco lo que está diciendo acá el compa es esto de que frente a este etnocidio que nosotros dijimos que sucedió en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo, pero en Latinoamérica fue muy marcado, junto con un genocidio, es perder un poco estas cuestiones, perder un poco, no, perder su identidad cultural, su identidad distintiva como cultura y quedaron todos dentro del marco de un Estado-nación, donde, qué sé yo, se borró su idioma, se borró sus formas de vida, digo, se borró sus creencias, ¿no? Un poco lo que hace la antropología es recuperar esto. Y esto que dice Benjamín, en el otro grupo, habla sobre las tribus urbanas, que está acá, también es un recurso que fue muy propio de la antropología, ¿no? De poder generar, como un recurso metodológico, de poder generar, eh, frente a todo esto que decimos que iguala el capitalismo nos iguala, salvo en la economía, ojo con esa, salvo en la economía nos iguala, poder recuperar como las identidades de los distintos grupos que forman parte de una misma sociedad. Bien, ¿alguien más quería decir algo? Porque por ahí en esto de ir de un grupo al otro se me olvidó, no sé. Eh, creo que no. Bueno, lo último. Entonces, en este último momento, la teoría antropológica que utiliza la antropología, más antropológica, ya te diría que es una teoría social que utiliza la antropología para construir al otro, para entender al otro desde la desigualdad, es el materialismo histórico, muy conocido como marxismo, ¿no? Algunas particularidades de cada una de estas formas de entender o de concebir al otro, que está bien claro en una plaquita, pero vale la pena recuperarla. Construcción del otro por la diferencia. Dijimos que la teoría que utiliza es el evolucionismo. Ah, hay una cosa que no nombramos, que es interesante también, que son antropólogos de escritorio, creo que lo habrán escuchado, lo habrán leído por ahí, son antropólogos que no iban al campo, no hacían etnografía. Entonces, se basaban siempre en fuentes indirectas, ¿sí? Se basaban en, no sé, lo que podían contarle los misioneros, lo que podían contarle un comerciante, lo que podía contarle alguien de un ejército, lo que sea, ¿no? Y entonces ya tenían un sesgo. Sí, los de la primera, exactamente, los del primer momento. Los de la construcción del otro estamos haciendo como una síntesis para finalizar. Los del primer momento, los de la construcción del otro por la diferencia, que se explica a partir de la teoría evolucionista, se basaban en fuentes indirectas.
indirectas. ¿Qué es esto de fuentes indirectas? No iban al campo los antropólogos, no salían de atrás de su escritorio, ¿no? No es que hacían la observación participante, la etnografía, no. Se basaban en lo que podía ver misioneros, comerciantes, marinos, exacto. Antropólogos de escritorio. Alguien veía de primera mano y los diarios de Colón, tal cual. Los diarios de Colón fueron muy utilizados por antropólogos. Pero esos antropólogos no estaban con Colón. Utilizaron los diarios de Colón, no hacían entrevistas. Entonces, ya no estás viendo las cosas de primera mano, ya no hablas con las personas que querés analizar. Entonces, la visión que puedes tener sobre ese grupo es muy sesgada, ¿sí? Con todos los prejuicios, con toda la, digamos, que puede tener, qué sé yo, un misionero, ¿no? Por ejemplo, un misionero, digo, un cura que va a misionar, ¿no? Una persona que va a misionar. Eso es interesante porque hay un montón de descripciones de sociedades que los antropólogos jamás vieron de primera mano, ¿no? Sobre todo las de este primer momento, Morgan, Taylor, digo, son antropólogos porque por ahí los leen por ahí en la bibliografía, no importa, no es lo importante, pero quiero que sepan que se nombran en el texto y que son esta clase de gente que nunca vieron a estos pueblos, pero hablaron de ellos, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, ya escribieron con un montón de sesgos de personas que estaban ahí y que veían las cosas que les interesaban. Ponían el ojo, si yo era, qué sé yo, militar, iba a poner el ojo en los recursos, en la forma de organizarse, qué sé yo. Si yo era misionera, iba a poner el ojo en lo exótico de la religión de estas personas, ¿no? Si yo era comerciante, iba a poner el ojo en el comercio. Entonces, como ya venía como muy sesgada la información y así todo escribieron sobre esos pueblos. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con esto es que son sincrónicos. ¿Qué es que son sincrónicos? Este primer momento, ¿qué es que significa sincrónico? Sin tiempo. Ellos lo que veían era, ¡pac! Como una foto, ¿no? Tipo, como algo que no se modificaba en el tiempo. Yo hacía una descripción, no sé, de un pueblo de África, y ese pueblo de África hace 500 años era así, y 500 años posterior iba a seguir siendo así. ¿Por qué? Porque no manejaban esta dimensión del tiempo. No manejaban esta cuestión de cambio, de proceso. ¿Se entiende? Para eso esta gente era así desde siempre. No habían modificado ni sus formas, ni sus costumbres, no tenían historia, ¿sí? Eso es muy importante porque es como que le estás quitando una dimensión muy, muy rica a lo que puedes decir de esos pueblos. Leonardo, ¿querés decir algo? Sí, ahí está el primer sesgo, entre comillas. Creer que quizás tienen el También. mismo tiempo de vida como pueblos, pero que ellos no tuvieron la capacidad de evolucionar. Sí, Entonces, está muy bien lo que dice. una construcción secundaria, porque ya está Exactamente, construido esa realidad, entre comillas. exactamente. Acá Leonardo lo que está diciendo es que ese ya es un primer sesgo para hablar de un pueblo o de una sociedad o de un grupo. Suponer que no tiene historia, suponer que no hubo cambios, ¿no? Es muy real, está muy bien lo que decís. O que no evolucionó. Ojo con la palabra evolucionó. Yo te entiendo a vos lo que querés decir, está muy bien, pero si nosotros hablamos de evolución, estamos más refiriéndonos a este primer momento que hablar de historia. Solo eso, ¿eh? Es como un detalle, nada más. Segundo momento, algunas cosas como para cerrar. En este segundo momento se critica el evolucionismo, por esto que decíamos, como estas diferencias entre los inferiores y los superiores, los salvajes y los civilizados, como que critican esa construcción del otro, dejan de ser etnocentristas, o por lo menos se intenta, pasan a ser relativistas, se tiene una visión totalizadora de esa sociedad, se quiere explicar hasta estos imponderables de los que hablábamos, de la vida real, la mentalidad, todo, la forma de comercio, la forma de vivir, la forma en que construyen, la forma en que hablan, todo, se quiere tener una visión totalizadora, ¿sí? Para eso se apela al funcionalismo, se construye el otro por la diversidad, ya queda, digamos, no son iguales, son distintos, pero no hay mejores ni peores, ¿sí? Pero siguen siendo sincrónicos, ¿se entiende? Sigue siendo una foto, no tienen en cuenta la dimensión temporal.
por ejemplo, Malinowski va a los Trovian y dice, ay, mirá, esta gente es así, siempre fue así y siempre va a seguir siendo así. Y no se da cuenta que esta gente de los Trovian, no sé, estaban enmarcados, eran una colonia de Inglaterra, si no, él no podía estar ahí, claramente. No ven estas cosas, no ven que fueron un pueblo libre, después fue un pueblo colonizado, están en el contexto de una Segunda Guerra Mundial, no ve estas cosas de proceso y de dimensión temporal. En el tercer momento, que es el que sigue hasta la actualidad, el otro se construye por la desigualdad. La teoría que explica esta construcción por la desigualdad es el materialismo histórico, es el marxismo, y algo fundamental que viene a instalar el marxismo, el materialismo histórico o esta forma de construir al otro, tiene que ver con el proceso histórico. El materialismo histórico explica la actualidad, el momento en este momento, a través de procesos históricos que tuvieran lugar, de cambios a lo largo del tiempo. Nosotros como grupo, o la sociedad que sea, la podemos analizar y la podemos entender como es ahora porque sufrió todo un proceso de cambio y es la única teoría de estas que nosotros vemos, ¿no? Porque hay otras teorías que ven, que reconocen la dimensión temporal, pero de las que nosotros estudiamos, tiene una dimensión sincrónica, o sea, tiene en cuenta el tiempo, ¿sí? Tiene en cuenta el cambio. De hecho, para él, los modos de producción van cambiando a lo largo de la historia a partir de una revolución en serio, ¿eh? Una revolución como las revoluciones industriales, como cambios zarpados, como cambios muy fuertes, ¿sí? No es una pequeña rebelión, es un cambio en toda la sociedad, tanto en lo económico, tanto en la infraestructura como en la superestructura, ¿sí? Esta teoría es la única que da cuenta del proceso de cambio a lo largo del tiempo, ¿sí? No tener en cuenta en los procesos de cambio, la realidad es que es súper criticable. Es como que ya, como decía el compa, hay un sesgo ahí. Che, no te das cuenta de lo que pasó en el tiempo, no te das cuenta de lo que... Ya es como raro tu análisis. No estás teniendo en cuenta eso, es raro tu análisis. Bueno, creo que terminamos la primera unidad. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿A alguien le quedó algún comentario, algo que no haya entendido? La idea de ver esto es que, recuerden, todavía estos discursos están presentes, tanto del evolucionismo como del funcionalismo, están presentes en la actualidad, se imponen o se dejan de imponer por cuestiones hegemónicas, que es lo que vamos a seguir viendo un poquito más adelante, ¿sí? Pero me parece que lo que tenemos que rescatar de esta unidad, que es la primera unidad, es el objeto, que es la antropología, el objeto de estudio, el método de estudio, cómo fue cambiando esto a lo largo del tiempo, cómo genera discursos que podemos rastrear hasta en la actualidad, las formas de entender o de concebir o de construir a un otro de los distintos momentos, y como esto también actualmente se sigue manteniendo con mayor o menor hegemonía, más solapados o menos solapados, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no hayamos entendido? No sé. Se entendió ¿Sí, no? bastante, profe. Excelente clase, profe, excelente clase. Inclusive, Claro. se puede decir que la pobreza misma es una construcción hoy día, porque hay todo un trabajo relativo atrás de los que tienen el poder de industria para mantener a la sociedad de esa forma. Se Bien. benefician de eso. Hay algo que está bueno de lo que decís. Acá el compa está diciendo que justamente en la actualidad hay construcciones en torno a la pobreza. Más allá de esas cuestiones estructurales, realmente hay discursos en torno a la pobreza. El pobre vago es un discurso y está muy presente. El pobre que no quiere laburar, el pobre planero, choriplanero, digo, son discursos en torno a la pobreza que justamente lo que hacen es no tener en cuenta toda esta dimensión histórica, todo el proceso histórico que sufrieron un montón de personas en Latinoamérica, no solamente en la Argentina, de expoliación, de colonialismo, digamos, son producto de algo histórico que es algo que ve bien el marxismo en la actualidad, que
algo de lo que da cuenta el marxismo. Che, esta gente no es pobre porque se le canta el orto ser pobre. Esta gente es pobre porque hubo un proceso histórico que tuvo como resultado una clase obrera y empobrecida, ¿sí? Ahora, si nosotros nos paramos en otro lado, que no es estas explicaciones de construcción por la desigualdad, posiblemente caigamos, qué burra, caigamos en estos discursos donde el pobre es porque quiere, porque es vago, porque no es discursos de meritocracia que están muy ahí dando vueltas con la construcción del otro por la diferencia, digamos. Exactamente. Es una construcción, como dice Leonardo, porque las clases privilegiadas, las clases burguesas, en términos del marxismo, construyen una clase baja. Obviamente, si no, ¿a quién le sacan la plusvalía, no? Eso está claro. Sí, 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 muy bien. Poco a poco vuelve a construir constantemente. Sí, tal cual. Esto también se puede rastrear en la salud. La idea es que yo no pretendo que sepan antropología, digamos, sino que estas formas, estos discursos que se fueron instalando en los distintos momentos, lo podemos rastrear también en el ámbito de la salud, en nuestro ámbito cotidiano. ¿Sí? Eh, bueno, creo que con esto ya hablamos un montón, ya los reaburrí. Eh, Lean los textos, igual en la semana vamos a ir subiendo los nuevos textos, cosa de que lleguemos al martes, si pueden leerlos, buenísimo. Gracias, gracias. Si pueden leer lo que vamos a subir en breve, mejor, y si no, nada, lo vamos discutiendo acá. Y si pueden volver a leer esto, o si los que no los leyeron estos textos, léanlo, por ahí ya con algunas ideas en la cabeza, como se pueden leer mejor, y anótense las dudas, las preguntamos la clase que viene, lo que no les haya quedado claro, revean el power, no sé, cosa de rever un poco lo que estaba ahí y que surjan dudas, digamos, si es que hay. Si es que algo no le quedó claro, lo vemos la clase que viene. Esto fue medio raro, por ahí los del otro grupo se quedaban un poco en silencio, perdón, pero tenía que estar de acá para allá. Espero que igual haya servido. Eh, bueno, buenísimo, qué bueno que les sirvió. Bueno, qué bueno. Por ahora es la forma que encontramos, como para que podamos asistir todos. De cualquier manera, la bajo y la subo. La semana pasada tuve unos problemitas con la compu, es medio que me explota, pero ahora ya la arreglé y la voy a subir más rápido, porque la pude subir muy tarde, pero no tenía internet, esta compu me daba como el totó, entonces ahora la voy a subir un poquito más rápido. Bueno, nada, gente, nos vemos el próximo martes, subo la clase y mando el mail con el nuevo link o los nuevos links para que nos conectemos, ¿sí? Bueno, profe, buen fin Bueno. de Buena clase, buena profe. semana, Nos buen vemos. fin de. Muchas gracias. Buen fin de, Gracias. que Chao, estén bien. No es aburrimiento, le puedo asegurar. A mí por lo menos me gusta. Me gusta. Me ayuda a entender Bueno, qué muchas bueno. cosas. Chao, Así que Chau, nos vemos. que estén Chao, bien. profe. Chao, profe. Chau. chao, profe. Chau, chau. Chao, Que profe. estén bien. Ay, tengo que sacar la grabación. Chau, chau. Profe, hasta la próxima. Hasta la semana que viene, profe.